se considera que aproximadamente 900 casos de la enfermedad tromboembólica representa el tromboembolismo pulmonar, de 150.000 a 250 pacientes por cada 100.000 pacientes hospitalizados. El tromboembolismo pulmonar representa la segunda causa de morbilidad materna extrema y durante el embarazo tenemos 5 veces más posibilidad de presentar un evento tromboembólico específicamente en el pulmón y hasta 20 veces después del posparto. El TEP desencadena alteraciones cardiovasculares a corto y a largo plazo que nos obligan a sospecharlo y a diagnosticarlo, pero además tratarlo oportunamente. El diagnóstico puede ser bastante difícil y comportarse diferente por los hallazgos incidentales en los cambios mínimos que genera la paciente embarazada. Y un tromboembolismo pulmonar masivo con un colapso cardiopulmonar pues va a generar mayor mortalidad. Por esta razón debemos nosotros encaminar nuestro manejo primero a la condición cardiovascular en la que se encuentra la paciente y a las repercusiones pulmonares, sobre todo en la capacidad pulmonar funcional que se ve afectada en pacientes principalmente jóvenes con compromisos isquémicos o infartos importantes en el pulmón. Vamos a hablar entonces de fisiología básica e inicial para luego avanzarnos a la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. En la célula a nivel periférico se genera una extracción tisular de oxígeno. El oxígeno es transportado por la hemoglobina que cuando se entrega pues a los tejidos periféricos retorna al corazón derecho como hemoglobina desoxigenada. El corazón derecho de la mano del pulmón es un sistema de baja capacidad contráctil y baja resistencia. El corazón derecho eyecta la sangre hacia el pulmón y oxigena la sangre, transportándola y generando difusión, entregando CO2, producto del metabolismo aeróbico, y llenándose el eritrocito de oxígeno y transportándolo nuevamente por medio del ventrículo izquierdo del corazón hacia la parte sistémica de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando tenemos un evento tromboembólico o un trombo en las cavidades derechas que llega hacia el pulmón, se genera una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo genera obstrucción de flujo hacia el pulmón y genera disfunción de la capacidad de liberación de oxígeno por el pequeño capilar alveolar y genera también una disfunción de la liberación de CO2. Por lo tanto, nosotros vamos a ver una alteración inicial del intercambio gaseoso y de las presiones iniciales de la interacción corazón-pulmón. Vamos a verlo un poco más lento. Entonces vemos que hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Me voy a adelantar un poquito acá. Y esta obstrucción del tracto de salida venosa del ventrículo izquierdo genera repercusiones en las cavidades derechas. Hay un aumento del tamaño con dilatación del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar producto de la obstrucción del tracto de salida por ese trombo que nos está representando pues este aumento de la presión, dilatación de las cavidades derechas con dilatación del anillo tricuspidio, compromiso auricular y esta obstrucción con un flujo retrógrado, no anterógrado, genera obstrucción capilar con aumento de la presión arterial pulmonar y esta dilatación con sobrecarga del ventrículo derecho produce desplazamiento del septo interventricular hacia la izquierda y aquí lo vemos en estos dos sistemas en paralelo, estas las cavidades derechas del corazón derecho, la comunicación y el intercambio gaseoso de los alvéolos en la parte venosa y arterial y esta es la estructura del corazón izquierdo. Vemos entonces cómo producto de la obstrucción del flujo venoso hacia el sistema arterial hay un aumento de la presión, una congestión del ventrículo derecho y una dilatación con desplazamiento del septo interventricular hacia la izquierda y una reducción del volumen del ventrículo izquierdo. Adicional a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y a la resistencia por vasoconstricción e hipoxia e hiperinflamación producto de esta expresión tisular, pues hay un flujo retrógrado con hipertensión pulmonar. Este evento tromboembólico aumenta las resistencias del pulmón y genera dos eventos importantes. Lo primero es este desplazamiento del septo interventricular hacia la izquierda con hipoquinesia y dilatación del ventrículo derecho que produce hipertensión pulmonar y sobrecarga de trabajo impuesta del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Y esto genera reducción del volumen de eyección del ventrículo izquierdo e hipotensión. Hay algo bastante importante a considerar. Recordemos que el ventrículo derecho
En el tracto de salida, perdón, el ventrículo izquierdo en el tracto de salida tiene las dos arterias coronarias. Cuando nosotros reducimos el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, también reducimos la presión de eyección de las coronarias. Y si a esto le adicionamos el evento tromboembólico que estamos tratando de representar, pues este aumento de consumo por demanda de oxígeno y una reducción de la suplencia de las coronarias, pues genera isquemia e injuria miocárdica tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y esto genera repercusiones que las podemos ver clínicamente como hipotensión arterial. Durante el embarazo existen diferentes cambios hemodinámicos. El primero es una disminución de la resistencia vascular periférica producto de la progesterona y esto favorece el remodelamiento de las estructuras cardíacas, principalmente del ventrículo derecho. Además, hay un aumento del volumen eyectado por el corazón y el índice cardíaco producto del aumento de la precarga. Hay una condición de hipercoagulabilidad y hay un aumento del consumo miocárdico de oxígeno por la condición hiperdinámica en la que se encuentra la paciente embarazada, pero adicionalmente por la necesidad de suplir los requerimientos metabólicos placentarios y fetales. Todas estas condiciones hacen que la paciente embarazada en un contexto de evento tromboembólico tenga menor sustrato fisiológico en una condición aguda, como es el evento tromboembólico. Si el evento tromboembólico se presenta durante el trabajo de parto, hay que considerar algo muy importante. Durante el trabajo de parto, en la valsalva, el retorno venoso se disminuye porque el pujo reduce la presión transpulmonar y reduce o colapsa los capilares pulmonares y esto reduce el llenado biventricular. Esta disminución del retorno venoso y el aumento de la presión de las cavidades derechas altera la interacción entre los dos ventrículos y genera hipotensión transitoria que si se genera se perpetúa esta condición, pues va a generar una condición de choque o de hipotensión. Pero además, con cada contracción que tiene la paciente embarazada, hay una autotransfusión de 500 cc de sangre. Si a esto le sumamos el aumento del gasto cardíaco del 30 al 50%, hay una sobrecarga hemodinámica importante que compromete de forma transitoria pero persistente en el proceso del trabajo de parto la condición cardiovascular de la paciente con un tromboembolismo pulmonar. Por esto y por todos los cambios hemodinámicos debemos detectarlo tempranamente y evitar que nuestra paciente termine en un evento tromboembólico agudo con un colapso cardiopulmonar. Para esto, en el 2018, se desarrolló una estrategia que conocemos a nivel mundial, que es la estrategia PERT. Es una estrategia de análisis en intervención multidisciplinaria en los que diferentes especialidades se han unido para tratar de detectar tempranamente el tromboembolismo pulmonar, tratarlo rápidamente, intervenir rápidamente con anticoagulación, imágenes y trombolisis si se requiere para evitar la mortalidad. Este tipo de intervenciones grupales de diferentes especialidades incluye las pacientes obstétricas. ¿Por qué se hizo esto? Para implementar de forma exitosa y homogeneizar la toma de decisiones en el contexto de tromboembolismo pulmonar, independientemente de qué tipo de paciente nosotros vayamos a intervenir. ¿Por qué? Porque el evento tromboembólico pulmonar tiene una mortalidad de hasta el 90% si se asocia a hipotensión y no lo intervenimos de forma temprana. Con la simple intención de reducir la mortalidad, la interacción de diferentes especialidades nos ayudaría a intervenir rápidamente en cuanto a la toma de decisiones, desde el escenario de emergencia, la sala de hospitalización o incluso en áreas externas donde estemos sospechando este tipo de patologías. En el contexto obstétrico, cuando nosotros sospechamos este evento tromboembólico, lo primero que tenemos que pensar es en dos situaciones. La escala de riesgo de tener la posibilidad de tener el evento tromboembólico y para esto podemos utilizar la escala de Wells modificada para embarazo, que dice que si es menor de 4 tiene poca probabilidad, pero no ausencia de probabilidad de tener un evento tromboembólico, y mayor de 4 claramente nos obliga a diagnosticarlo, tratarlo inmediatamente y descartar la posibilidad de que la paciente evolucione a un evento tromboembólico masivo o severo. Y te podemos utilizar, según este estudio publicado en el 2019, que conocemos como el estudio Pregnancy Adapted Years, que nos ayudó a entender cómo podemos utilizar biomarcadores como el dímero D
en los diferentes trimestres para definir si está negativo, que no tiene un evento tromboembólico, y que si está positivo sustentaríamos más la necesidad de sospecharlo y diagnosticarlo según el corte para cada uno de los trimestres. Para el primer trimestre, mayor de 950, segundo trimestre 1290 y tercer trimestre 1700. Es así entonces como vamos a sospechar el evento tromboembólico y según las escalas de riesgo definiremos si es mayor de 4 o menor de 4 o si tenemos un dímero D negativo. Y si tenemos un dímero D negativo, pues claramente no vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar. Si el dímero D está positivo y yo tengo un riesgo intermedio o alto según los factores de riesgo y los scores que en este caso recomiendan hacer el score de Ware modificado para embarazo, pues deberíamos hacer en la paciente que está con condición hemodinámica estable un Doppler de miembros inferiores. Si el Doppler de miembros inferiores es negativo y mi sospecha es muy alta de que tenga un evento tromboembólico, haría un angiotac. Pero si es baja, lo que haríamos es simplemente retirar la anticoagulación porque cuando se sospecha se debe de tratar y continuar con un estudio adicional para descartar otras patologías. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el escenario de una sospecha elevada de tromboembolismo pulmonar, un dímero D elevado y tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico inmediato con una alta posibilidad de tener un TEP, lo que primero deberíamos de solicitar es un un angiotac de arterias pulmonares. El angiotac de arterias pulmonares requiere de una técnica en cuanto a la aplicación del medio de contraste diferente. Cuando nosotros estamos en un angiotomógrafo, nos introducimos en el aparato y el aparato nos dice tome aire, no respire y ahí pasa el medio de contraste. Este estudio debería de hacerse haciendo una toma parcial de una inspiración total, porque cuando se inspira totalmente en la paciente embarazada con el útero grávido, se colapsa o se reduce el retorno venoso y el medio de contraste no llega adecuadamente al pulmón. Es por eso que si vamos a hacer una angiotomografía para evaluar la estructura arterial del pulmón, deberíamos hacerlo bajo esta técnica y debería de ser evaluado por un radiólogo experimentado que tenga el entrenamiento en la paciente embarazada, es lo que dice la nueva guía americana. Y entonces cuando sospechamos debemos de también solicitar diferentes exámenes. Entre ellos podemos utilizar troponinas, proBNP, gases arteriales y lactato, electrocardiograma, radiografía de tórax, entre otros estudios adicionales para evaluar sistémicamente nuestra paciente. Vamos entonces a hablar del TEP de bajo riesgo o tromboembolismo pulmonar no masivo ni submasivo, que es simplemente un trombo en el pulmón sin repercusiones hemodinámicas, cardiovasculares o hipotensión. En este caso, en el momento en que nosotros hablamos de TEP de bajo riesgo, es decir, de la baja posibilidad de morir a 30 días, anticoagulamos inmediatamente a nuestra paciente. Debemos de tratarla y si el diagnóstico está durante el embarazo, no está en trabajo de parto y la paciente tiene menos de 38 semanas, deberíamos de definir 3 escenarios clínicos. El manejo de la anticoagulación alrededor del parto. Si mi paciente tiene menos de 2 semanas antes del parto, utilizaríamos heparina no fraccionada o la colocación de un filtro de vena cava retirable si la paciente tiene contraindicaciones para ser anticoagulada. Entre 2 a 4 semanas utilizaríamos heparinas de bajo peso molecular considerando un switch a las 38 semanas hasta planear la inducción del trabajo de parto con heparina no fraccionada, controlando o titulando la infusión de heparina no fraccionada en el contexto de una unidad de cuidado intensivo obstétrico con cuantificación cada 2 horas de PTT para un PTT mayor de 60 segundos para garantizar la anticoagulación de esta paciente en este proceso del trabajo de parto. Y suspender las heparinas 6 horas antes del trabajo de parto e iniciar la heparina no fraccionada. Y más de un mes antes del parto, pues el riesgo del parto, que es heparina no fraccionada, no tiene riesgo de parto hasta las 38 semanas con heparina de bajo peso molecular. Cuando completamos las 38 semanas en el contexto diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar sin repercusiones hemodinámicas, programaríamos el parto a esta edad gestacional. Importante considerar la analgesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos dolor, tenemos una liberación excesiva de catecolaminas y las catecolaminas sí o sí
reducen el flujo y la presión de llenado de las coronarias. Además, generan una condición hiperdinámica de un aumento de consumo miocárdico de oxígeno y generan una sutil vasoconstricción pulmonar, por lo que es importante modular la liberación de catecolaminas bloqueando neurológicamente el neuroeje, es decir, se recomienda hacer una analgesia obstétrica adecuada y modulada. Suspender la anticoagulación durante 24 horas antes de la inducción del trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto debemos de considerar tres situaciones. La primera, si la paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar. Si tiene hipertensión pulmonar, está contraindicada la utilización de las prostaglandinas. En este caso, sería recomendado utilizar dinoprostona o mifepristona. Y recordemos que estos dos medicamentos tienen un efecto cervical, es decir, que debemos adicionarle otro mecanismo para inducir o optimizar la contracción uterina. Y si no hay hipertensión pulmonar y no hay compromiso biventricular, podríamos utilizar misoprostol a dosis bajas. Continuamos entonces e iniciamos el goteo de heparina no fraccionada y cuando nuestra paciente está entre 6 y 8 centímetros de dilatación, suspenderíamos la heparina no fraccionada y haríamos en el alumbramiento una reversión con protamina de la anticoagulación con heparina no fraccionada y continuaríamos a 6 horas después del posparto con heparina no fraccionada, es decir, enoxaparina. Si necesitamos hacer una emergencia, una cesárea de emergencia, pues lo que haríamos es revertir la anticoagulación de heparina no fraccionada con protamina, una ampolla, básicamente. Cada 5.000 unidades de protamina revierten alrededor de 10 segundos 10 segundos el PTT, entonces básicamente sería alrededor de media ampolla o una ampolla completa según el PTT que presente el paciente. Y después de esto sencillamente se anticoagularía la paciente y se analizarían las morbilidades que hayan potencializado tener el evento tromboembólico. Ahora bien, vamos a hablar del evento tromboembólico manejo avanzado o TEP, que es el que nos está realmente reuniendo el día de hoy. Entonces, el tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo es la condición asociada a evento tromboembólico que mayor morbilidad genera en la condición obstétrica inherente a otras condiciones porque está potencializado durante el embarazo. Los escenarios de intervención que tenemos es la anticoagulación, los trombolíticos, utilización de soportes ventriculares o de ECMO y la cirugía o tromboendarterectomía o trombectomía quirúrgica si así se requiere de forma avanzada. Vamos a empezar a cogerlo un poquito más con pinzas en la situación obstétrica por el riesgo de sangrado. Recordemos que el tromboembolismo pulmonar masivo tiene mayor riesgo de deterioro de la clase funcional cuando se presenta en una paciente, sobre todo joven, a 2 años y mayor mortalidad. Por eso debemos de tratarlo, sospecharlo y tratarlo al mismo tiempo. El tromboembolismo pulmonar masivo o submasivo se define como aquel trombo que obstruye entre el 50 y el 30% de la luz del tronco de la arteria pulmonar o del lecho pulmonar por varios trombos y que genera claramente una condición cardiovascular colapsante o potencialmente colapsante. En este caso podemos evidenciarlo clínicamente como hipotensión, choque o colapso cardiopulmonar, lo cual genera alteraciones tanto hemodinámicas cardiovasculares como en la interacción corazón-pulmón, que básicamente lo vamos a ver en el intercambio gaseoso. Estas tres situaciones las podemos evaluar con hemodinámicas, con ecocardiografía, con un angiotacto y un electrocardiograma, que lo que nos representarían es la disfunción del ventrículo tanto izquierdo como derecho. Las cardiovasculares con biomarcadores como la troponina, que nos define infarto o injuria ventricular por el estrés metabólico y la disfunción del flujo coronario producto de esta condición, y el ProBNP y el BNP, que es dilatación biventricular por la sobrecarga hemodinámica del ventrículo izquierdo y la obstrucción del tracto de salida de esta estructura. El intercambio gaseoso, que básicamente está dado por el hipoflujo, la obstrucción del flujo del ventrículo derecho hacia el alvéolo, que se representa por hipoxemia parcial o severa. Estas condiciones no solamente las podemos evaluar
con estos sustratos en biomarcadores y los elementos imagenológicos, sino que también podríamos utilizar diferentes elementos que nos ayudarían a entender qué paciente está en un TEP submasivo con disfunción del ventrículo derecho que terminaría en un deterioro hemodinámico y que su mortalidad pasaría de ser de un 58 hasta un 90% con un colapso cardiopulmonar. Para esto utilizamos el score de PESI. Yo quisiera pedirle el favor a la persona que tiene el micrófono abierto que por favor lo cerrara para que no nos interrumpa. Muchas gracias. Entonces vamos a evaluar dos escenarios. El TEP agudo que está sin hipotensión, es decir, que tiene un PESI menor de 1 y que a esta paciente deberíamos de evaluarle la interacción corazón-pulmón. Me voy a adelantar un poco acá para que lo hagamos un poco más dinámico. Entonces, la paciente que tiene un PESI menor de 1, es decir, que no está hipotensa, deberíamos de subvalorar la interacción corazón-pulmón. ¿Cómo lo hacemos? Primero, evaluamos en la angiotomografía la estructura y las dimensiones del ventrículo derecho y la relación ventrículo derecho con ventrículo izquierdo, que nos definen disfunción ventricular derecha. Adicional, podríamos utilizar un focus, ya más adelante lo vamos a ver, una ecografía donde podemos ver la contractilidad miocárdica en el eje paraesternal corto y largo y el fenómeno de interdependencia ventricular. Además, utilizamos troponinas y ProBNP. Teniendo en cuenta estos tres marcadores, definimos el riesgo, si es intermedio, de submasivo o un riesgo bajo. Si contamos con un TAC normal y unas troponinas y un ProBNP negativo, esta paciente tiene un riesgo bajo ¿de qué? De morir a los 30 días y solamente requeriría de anticoagulación. Pero si tenemos un TAC con una anormalidad del ventrículo derecho, pero adicionalmente tenemos troponinas y ProBNP positivo, esta paciente tiene un riesgo intermedio alto de colapsar cardiovascularmente producto de ese trombo en su pulmón. Y a esta paciente, de forma objetiva y racional, deberíamos de definirlo a corto plazo la necesidad de hacer una trombolisis sistémica o una trombolisis guiada por catéter. Si la paciente, por lo contrario, tiene un ventrículo normal en derecho, pero tiene troponina positiva o ProBNP positivo, se subclasificaría como un riesgo intermedio bajo y solo requeriría de anticoagulación. Claramente, lo definen así porque el riesgo de generar una trombolisis en estas pacientes es mayor que el beneficio. Recordemos, según el estudio publicado en el 2019 en el British Journal of Hematology, que las troponinas y el ProBNP son marcadores que se asocian a mayor mortalidad a 3 meses, recuperación biventricular si hacemos una terapia de reperfusión, ya sea por anticoagulación o por trombolisis, y con el riesgo de colapso cardiopulmonar. Por eso son marcadores que se deben de utilizar en el escenario de evento tromboembólico. Y siempre debemos de considerar que la elección del tratamiento no está siempre clara en el contexto obstétrico crítico, por lo que debemos de individualizar cada caso. Ya hablamos entonces de TEP agudo submasivo. Ahora vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar masivo, que cómo se define con la paciente que tiene una sospecha alta de un evento tromboembólico asociado a hipotensión o requerimiento de vasopresor. Esta paciente inmediatamente debe clasificarse como un alto riesgo de TEP y deberíamos de evaluar las contraindicaciones absolutas y relativas de la terapia trombolítica, porque la requiere. Hay unas contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas evitan a toda costa que nosotros de forma inmediata hagamos una intervención trombolítica en este tipo de pacientes. Y lo que deberíamos de hacer es utilizar o una tromboendarterectomía mecánica con aspiración de trombo y liberación de trombolisis directa en la arteria pulmonar, una trombolisis ultralenta o esperar 11 días de acuerdo a la evolución de la paciente y de acuerdo a la condición que contraindique la trombolisis, porque probablemente tenga mayor riesgo de sangrar que otra situación, y a los 11 días podríamos hacer la reevaluación de esta condición y definir intervenir con trombolisis esta paciente. Entonces, si tiene una contraindicación absoluta, ya lo acabamos de decir, y si tiene una contraindicación
relativa haríamos, en este caso, ustedes ven, por ejemplo, que hay pacientes que están asociadas a preeclampsia y hacen crisis hipertensiva, una cirugía reciente como es, por ejemplo, la cesárea o el embarazo, una semana después tendríamos tiempo para soportar hemodinámica y cardiovascularmente a la paciente y pulmonarmente, y hasta 11 días podríamos dar el chance de hacer una trombolisis sistémica o guiada por catéter. ¿Cómo la podemos hacer? La podemos hacer guiada por catéter o embolectomía quirúrgica, considerar trombolisis directa en el catéter con dosis reducida o una trombolisis ultralenta o dar una dosis no plena del medicamento. Bueno, la otra cosa es que si la paciente está en un paro cardíaco, pues asistimos al paro cardíaco y si nuestros determinantes ecográficos y en cuanto a factores de riesgo nos definen que la paciente está con un TEP, deberíamos de hacer una trombolisis intraparo. La trombolisis en el tromboembolismo pulmonar en la paciente obstétrica, según las guías, se recomienda utilizarla si está asociado a hipotensión, es decir, un evento tromboembólico masivo. Y esto es una publicación que está próxima a salir en el 2015. Cuando utilizamos la terapia trombolítica en la paciente obstétrica, en la paciente que tiene disfunción del ventrículo derecho o izquierdo, con infarto y disfunción biventricular o ventricular izquierda o derecha, choque o hipotensión, arresto cardíaco o trombo intocavitario. Hay unos escenarios importantes y son la interdependencia ventricular, ecocardiográficamente hablando, como se ve bonito. Este es un ventrículo derecho severamente dilatado por obstrucción del tracto de salida, congestionado y lleno de volumen. Y este es el ventrículo izquierdo colapsado, con un septo interventricular que por presión del ventrículo derecho desplaza el ventrículo izquierdo y reduce el volumen de eyección efectivo del ventrículo izquierdo. Esta paciente, en el contexto de hipotensión, esto es un determinante de hipertensión pulmonar y debería de recibir terapia trombolítica, considerando los riesgos de sangrado si está embarazada. Otra indicación, de hecho, de trombectomía endocavitaria o quirúrgica es un trombo en tránsito dentro de las cavidades cardíacas o un trombo intracavitario, que es indicación de trombolisis sistémica. Y el otro signo es el signo de McCall, que es una tracción del casquete apical del ventrículo derecho que genera asincronía en la contracción biventricular. Y esto es un paso antes de evolucionar a la interdependencia ventricular, que es este signo. ¿Para qué hacemos la terapia trombolítica? Para restaurar rápidamente la perfusión ventricular pulmonar y reducir la poscarga del ventrículo derecho, las resistencias de la vasculatura pulmonar y mejorar las condiciones hemodinámicas y la interacción corazón-pulmón. Cuando nosotros evaluamos la severidad del evento tromboembólico y evitamos inestabilidad hemodinámica, estamos optimizando la interacción corazón-pulmón, la función del ventrículo derecho y evitamos la evolución hacia muerte súbita, paro cardíaco, choque y revertimos todo este dinamismo de severidad del compromiso de la interacción corazón-pulmón que genera el evento tromboembólico. La trombolisis sistémica lo que hace es potencializar la capacidad de transformación de plasminógeno por medio de la utilización del RTPA a plasmina, que es una sustancia que degrada la fibrina, y la fibrina claramente es la principal estructura, como la ramificación que sostiene y optimiza la formación del coágulo. Al liberar la fibrina o degradar la fibrina, pues vamos a optimizar los flujos y vamos a mejorar pues el trabajo impuesto de ese ventrículo derecho. Cuando hablamos entonces de trombolisis y embarazo, debemos de considerar dos situaciones importantes: sangrado, efectos mayores y recuperación de la función cardiopulmonar. En consideración del sangrado, no existen scores para predecir sangrado durante el embarazo. No hay estudios que nos ayuden a evaluar este tipo de condiciones. Sin embargo, en la población en general, cuando yo hice UCI, tuve que utilizar elementos de la población general para poder intervenir las pacientes críticas por la baja calidad de información que nosotros tenemos. Y existe entonces este score, que es el score RIETI, es un registro
inmenso de 1.874 pacientes que se han venido acumulando y el estudio PIOPET que se publicó en el 2014 amplió esta N gigante que casi son 7.000 pacientes, en donde utilizando el riesgo de sangrado, el nivel de creatinina, la anemia, antecedentes de cáncer, otro diagnóstico más posible que TEP o mayor de 75 años, que es poco probable, pues podríamos utilizar estos elementos para definir el riesgo de sangrado. Sin embargo, sabemos que nuestras pacientes, si está embarazada, tiene mayor riesgo por necesitar una cesárea, o si está posquirúrgica de cesárea en menos de 11 días del evento quirúrgico, pues va a sangrar con mayor posibilidad. Los efectos fetales son importantes porque de acuerdo al tamaño molecular al que nosotros con el que nosotros evaluemos el agente trombolítico, evaluaremos la posibilidad de que traspase la placenta. Recordemos que la placenta tiene la capacidad de filtrar estructuras que sean mayores de 5.000 Daltons. Pues a favor nuestro en condición obstétrica crítica, el alteplase y el tenecteplase son elementos farmacológicos trombolíticos que nos favorecen o son filtrados por la placenta, por lo que son los medicamentos que deberíamos utilizar en la mayoría de los casos. Si no contamos con estos medicamentos, pues riesgo-beneficio tocaría utilizar otros, pero en esta consideración, el alteplase y el tenecteplase son los medicamentos de elección para proteger el cerebro fetal y la estructura placentaria. En ese orden de ideas, este es una revisión que se publicó en el 2013 en el Obstetrics Medicine, en donde en los eventos en los que se necesitó hacer terapia trombolítica, se utilizó RTPA sin complicaciones y con menor tasa de mortalidad en las pacientes obstétricas críticas con eventos tromboembólicos masivos. ¿Qué podemos hacer o qué tipo de medicamento recomendado según los estudios? El estudio PIOPET, que es un estudio bastante nombrado en escenarios de cuidado intensivo, nos recomienda hacer dosis plena en pacientes sin contraindicación o con un TEP masivo o submasivo que esté en arresto cardíaco o en un trombo intracavitario, a dosis reducidas, es decir, con alto riesgo de TEP y contraindicación para hacer una terapia trombolítica sistémica o con mayor riesgo de sangrado, hasta con 50 miligramos endovenosos en las 2 primeras horas, o con una dosis de RTPA a una razón de 1 miligramo hora por 12 a 24 horas, titulándolo en el momento en el que el paciente empiece a sangrar. La otra opción son terapias dirigidas por catéter directo o trombolisis con un riesgo intermedio o riesgo de deterioro clínico o que tenga contraindicación absoluta para hacer una trombolisis a dosis de RTPA de 0,5 a 1 miligramo hora por una infusión hasta por 24 horas. Y la cirugía de trombectomía en aquellos pacientes que tengan contraindicación o falla en la trombolisis sistémica, un trombo en cavidades cardíacas, no en transición, sino dentro de la cavidad estructurado y que sea descartado un infarto con compromiso intramural y un trombo transitorio por foramen oval con posterior cierre de la comunicación interauricular. ¿Qué sabemos o qué nos dicen de la fibrinolisis durante la RCCP o la reanimación? Pues tiene unos efectos fisiológicos bastante positivos. El 70% de los paros cardíacos se dan por infarto o por eventos tromboembólicos intrahospitalariamente. El uso de trombolisis tiene unos efectos más allá de la condición mecánica. Tiene mayor riesgo de sangrado, pero tiene 3 situaciones importantes, y es el efecto hemodinámico sobre la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y por ende del ventrículo derecho, mayor riesgo de sangrado durante la RCCP y efecto beneficioso sobre la microcirculación cerebral, la microcirculación de todos nuestros órganos, la optimización de la presión de perfusión tisular de cada uno de los órganos, con acciones directas en el sitio del trombo, con acciones directas sobre condiciones en el desbalance de la microcirculación, de los fenómenos de isquemia reperfusión, con falla microcirculatoria de no reflow, es decir, que estemos haciendo la aplicación de la terapia trombolítica, pero que definitivamente ese trombo ya esté tan formado que no genere ningún efecto beneficioso y no lise o destruya el coágulo, y con la modulación de la disfunción endoteliaro-leucocitaria. Estas son las bases fundamentales en las que se ven aplicadas o la recomendación de la AJA del 2015 que recientemente se publicó ahorita en el 2021, que asegura que en paciente con evento tromboembólico y que usted sospeche el TEP
podría considerar en el RCCP utilizar terapia trombolítica, pero aún no es claro, necesitamos más estudios para definir. Entonces, adicional a la situación o la aplicación de los medicamentos trombolíticos en la unidad de cuidado intensivo, en aquella paciente que tiene un evento tromboembólico masivo, crítico, hay que dar unos soportes adicionales, aparte de la terapia trombolítica que ya ampliamente la comentamos, y es el soporte hemodinámico. ¿Cómo vamos a hacer un soporte hemodinámico? Expandiendo racionalmente la precarga, utilizando ecográficamente evaluación del ventrículo derecho, evaluando el gasto cardíaco con instrumentos que me ayuden a entender la interacción corazón-pulmón y el gasto cardíaco de forma global, utilizando vasopresor y, si se requiere, inotropía, que en este caso el medicamento de elección sería el mirrinone porque es un inodilatador, es decir, dilata el lecho capilar pulmonar y también es un inotrópico. En cuanto a la ventilación mecánica, se recomienda que sea una ventilación mecánica protectora con bajo PIP para disminuir el trabajo impuesto del ventrículo derecho. Después de que nosotros entonces sacamos a esa paciente de la condición crítica, de que ha mejorado, de que definimos la terapia trombolítica, debemos de utilizar o continuar en el contexto postquirúrgico, puerperal, heparinas de bajo peso molecular, y si la paciente tiene un diagnóstico de trombofilia, pues debería de continuar con warfarina hasta que el hematólogo defina que se le puede suspender el medicamento, o incluso hay pacientes que requieren de este medicamento pues de forma continua. Por ahora no hay claridad con respecto a utilizar DOACs en el contexto puerperal. Sin embargo, de forma atrevida, por baja evidencia, pero en aquellas pacientes que tienen una vivienda lejana y que los DOACs son elementos que nos ayudan a no tener que controlarlos continuamente, en algunos escenarios se ha venido utilizando el rivaroxaban como posible elemento farmacológico que nos podría ayudar a intervenir estas pacientes. Para ser un poco prácticos, vamos a ver este caso clínico. Esta es una paciente de gravidad 3 partos 2 que ingresa con 32,5 semanas con un feto en podálica y una insuficiencia respiratoria con una PAFI de 270 y un muy pobre control prenatal. La paciente ingresa polimnéica, ustedes pueden ver aquí esta secrecióncita rosada que sugiere una congestión pulmonar con edema pulmonar, y esto por lo general es signo de sobrecarga cardiovascular pulmonar por edema pulmonar producto de aumento de la presión transpulmonar y de la obstrucción del tromboembolismo. Perdón, acá esta es la imagen de la paciente. La paciente pues claramente la intubamos, inicialmente se pensó que tenía una neumonía, pero realmente luego nos dimos cuenta con este focus que tenía un trombo en la cava y tenía un dímero en 6,735. ¿Qué hicimos? Pedimos un ecocardiograma, nos dimos cuenta que tenía una buena función biventricular con una función del ventrículo derecho por TAPSE completamente normal, sin signos de hipertensión pulmonar, sin hipotensión, pero con claros signos de dificultad respiratoria e hipoxemia producto del evento tromboembólico. Como no tenía hipotensión, hicimos el angioTAC, o sea, si no tiene hipotensión se clasifica como una sospecha de un evento tromboembólico submasivo, no masivo porque no hay hipotensión, pero hay una falla ventilatoria que debemos de soportar. Hacemos el angioTAC y miren aquí lo bonito. Este es el pulmón y aquí ven medio de contraste y aquí no hay medio de contraste, es un infarto pulmonar. Mírenlo acá cómo se ve de bonito con el cambio de la coloración de la estructura pulmonar y acá aún mucho más bonito. Y en el angioTAC podemos evaluar disfunción del ventrículo derecho, nosotros mismos. Esto es una imagen de mi computador con el angioTAC de la paciente y la relación entre los diámetros del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo era mayor de 0,9, es decir, existía una pequeña disfunción del ventrículo. Mírenlo acá. Y hay dilatación del pulmón. Acá, perdón, hay dilatación de la arteria pulmonar y acá la vemos también, una arteria dilatada casi de 3,3 centímetros. ¿Qué se hizo? Se intuba a la paciente, se hace un goteo con heparina no fraccionada, porque la paciente se va a llevar a cirugía, porque el feto estaba en podálica, se revierte dentro de la cirugía la heparina no fraccionada con protamina, después de la cesárea se coloca
heparina no fraccionada hasta después de 6 horas del postquirúrgico, la paciente tiene troponinas y pro-BNP negativo y el ecocardiograma de control muestra una función biventricular completamente normal, sin hipertensión pulmonar, y lo que hacemos es extubar a la paciente y simplemente anticoagularla porque no tiene indicación de hacer una trombolisis, pero esto es un manejo avanzado y una detección temprana de un tromboembolismo pulmonar en la paciente obstétrica. Para concluir, entonces vamos a decir que la mejor forma de hacer una intervención en un evento tromboembólico pulmonar es la prevención, que debemos de constituir equipos multidisciplinarios capaces de definir decisiones efectivas en la situación de evento tromboembólico en el contexto obstétrico crítico, que es necesario construir equipos de respuesta rápida para intervenir claramente el TEP en obstetricia. Siempre se deben de considerar con claridad el riesgo de sangrado versus muerte, y la terapia trombolítica no está contraindicada absolutamente durante el embarazo y debemos de evaluarla de forma multidisciplinaria considerando el riesgo de sangrado. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta mm, reunión tan agradable y espero les haya agradado pues lo que les acabo de compartir. Muchas gracias, doctora. Muy brillante su ponencia y muy didáctica. Le agradecemos su participación.